Su casa adorando su nombre. Dios bendiga a mis hermanas. Amén. La esposa de mi hermano. Y nos hemos reunido pues dos pastores, ¿verdad? Amén. El de las Margaritas y el de Colonia Trinidad. Pero dice el hermano que yo predique. Está bien, ¿verdad? Vamos a predicar. Siempre saludamos a los amigos y les decimos que su problema tiene solución y la solución está en Cristo Jesús. Amigo que me escuchas, esta tarde Dios te llama y quiere librarte de las acechanzas del enemigo. Todos somos pecadores, pero Cristo vino a este mundo para perdonar los pecados de cada uno de nosotros. Amén. Él es suficiente, ningún otro en la tierra, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así es que con esto iniciamos saludando a los amigos, diciéndoles que Cristo les ama. Amén. Bien, vamos esta hora a leer la palabra del Señor en Romanos, capítulo 7. Romanos capítulo 7. Leemos desde el 14, 7, es el capítulo, versículo 14 en adelante. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 7, capítulo, y el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Siéntese, hermano. Siempre hay un dilema. Y esto viene desde Adán y Eva.
por culpa de ella. Por culpa tuya, le dijo Adán. Y la mujer no halló con quién defenderse, dijo. Con la serpiente se desquitó. Y esto ha venido generación por generación. Nos cuesta aceptar nuestros errores. Siempre tiene que estar el dedo acusador. Siempre. El tema que vamos a desarrollar es lucha contra la naturaleza pecaminosa. Lucha contra la naturaleza pecaminosa. El dilema siempre. ¿Por qué no viene al culto, hermano? Por la hermana. Le pregunta a la hermana, ¿por qué no vino? Por el hermano. Ahora, Señor. Nunca aceptamos los errores nosotros. Y el texto que hemos leído, hermanos, no habla de otra persona. No hay lugar para señalar, según el texto que hemos leído. Muy mal puede portarse el hermano, muy mal puede portarse la hermana, pero la salvación es individual. Amén. Bien. Aquí no hay peros. Aquí no se vale eso. Y si no le echamos la culpa al que está a nuestro lado, al pobre diablo se lo echamos. El diablo es el malo. ¿Será cierto saber, va? El pobre diablo acostado que ya está y aquel señalando. Bien como dice el refrán, ¿verdad? Que al dedo podrido van a dar los golpes. Al más lastimado. Al mentiroso, él fue. Al ladrón, él fue. El texto que hemos leído es bien claro. Aquí no hay lugar de señalar a otro. El diablo es inteligente. Él pone el bocado, la tentación. Y se va. Allí usted, allí yo. No, Santiago dice que uno es atraído por su propia concupiscencia. Atraído por su propia concupiscencia. El bocado puede estar bueno, pero si yo manejo
tengo dominio propio, no lo voy a aceptar. Lucha contra la naturaleza pecaminosa. El conflicto entre la carne y el espíritu es optar por vivir en el espíritu. El conflicto entre el espíritu y la carne es optar y vivir en el espíritu. El apóstol Pablo habla y dice, Satanás, dijo, sabe nuestras debilidades cuando se trata de pecado. Ahí está la inteligencia de él. Bien sabe la debilidad suya. La debilidad suya. La debilidad mía. Él es maestro de maestros. Para conocer la clase de pecado que a usted le gusta, que a usted le gusta, que a mí me gusta, porque no todos nos gusta el mismo pecado. No todos. Uno le gusta el pecado de la mentira. Otro le gusta el pecado del chambre. Otro le gusta el pecado de robar. Otro le gusta y sabe él el pecado de mujería. Bien, sabe. Es maestro de eso. Además, sabe que tiene un aliado en nuestra naturaleza pecaminosa. Él bien sabe que él tiene un aliado, un compañero. ¿Quién es? ¿Quién será el aliado de él? La carne. Con ella están de acuerdo. Con ella. Ella sabe la habilidad de la carne. Él. Ese es su aliado. Por eso, hermanos, Dios dijo, tengan cuidado con la que duerme a su lado. Pero uno a la esposa le echa la culpa. ¿Eh? Como no hay uno con quien desquitarse, a ella se le echa la culpa. No, no es ella. Yo la cargo. Usted la anda. Usted bien sabe que la carne no va a entrar al reino de los cielos. Ni sangre va a entrar. Ni el diablo va a entrar. Él sabe eso. Que la carne y la sangre no van a heredar al reino de los cielos. Ni él. Entonces, están de la mano. Y están de la mano. Sin embargo, hay una manera, hermanos, de alcanzar la victoria. Podemos aprender a andar en el Espíritu y escapar del pecado que tan fácilmente nos domina. Podemos
aprender a andar en el Espíritu y escapar del pecado que tan fácilmente nos domina. Como le dije más antes, uno la culpa se le echa a otro, y no, el pecado yo lo ando. Y el pecado usted lo anda. Y si usted no es espiritual, el pecado lo va a doblar. Sí, es una realidad. El pecado lo va a dominar. Pero como le dije que cuesta aceptar sus errores, a otro le pone el dedo. ¿Por qué se cayó? Por mi hermano me caí. Por mi hermana me caí. No, se cayó él. Nadie lo ha empujado. Nadie lo ha sacado. Sino que lo sacó es el pecado que mora en él. Ese lo sacó. Pero usted va a ver hoy en día cuánta gente se va de las iglesias de un lugar a otro. No me siento bien allí. Se va. Pero como el pecado él lo carga, va a seguir lo mismo. Sí. Se dice del el hombre que tenía su caballito y como no tenía donde soltarlo, lo cargaba pasteándolo, amarrándolo. Ponía una estaca, ahí lo amarraba y ahí pasaba el día conmigo. Otro día que ve, la araña se lo había miado, se lo había arruinado el casco. Hay que cambiar de lugar, decía. Arrancaba la estaca y lo llevaba para otro lugar. Lo mismo le pasaba. Hasta que Dios se dio cuenta que la araña en la misma estaca andaba. ¿Qué quiere decir con eso? Que la araña usted en su corazón lo carga. La araña yo la cargo. No la carga mi esposa, no la cargan mis hijos, no la carga el diácono, no la carga la diaconisa, no. La araña yo la cargo. Y donde quiera que ande, ahí va a hacer efecto, pues. Muy espiritual puede ser aquella iglesia. Sí, gloria a Dios por eso. Pero como él anda enfermo. Por eso va a ver usted gente que anda vuelta y vuelta. Porque la araña la carga en el corazón. Bien. Sin duda es difícil la lucha con el pecado. Sin duda, oiga, es difícil la lucha con el pecado. Pero es una lucha que nosotros los cristianos pueden y deben ganar con Cristo Jesús. Amén. Con Cristo Jesús se ganan todas las luchas. Amén. Él nunca ha perdido. Y Él no tiene empates. Él solo ganes tiene. El conflicto entre la carne y el espíritu. El principio del pecado, pues lo vemos allí en el 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás.
No podía. El apóstol Pablo describe lo que parece una lucha personal experimentada en algún momento de su vida. Por eso usted puede ver que el texto no da lugar a señalar a nadie. Oiga lo que dice. Todos conocemos la realidad de la carne. Esta carne, hermanos, es tan deseosa. Que si uno no tiene dominio, solo enfermo vive. Así como lo oye. Si uno no tiene cuidado, solo enfermo vive. Porque ella solo deseando basuras, chatarras. Una sopita de mora no le cabía en la carne. No, eso no me hagas. Una sopita de chipilén es peor. Veneno, dice. Ah, pero si vio la cajita de pollo campero, si querés me das 2 pedazos. Hoy que están baratas las donas, no hombre, si son grandes colas. Comiendo chatarras. Por eso tanta gente enferma del colesterol, de los triglicéridos. Por eso. Porque nosotros mismos no sabemos dominar nuestra carne. No la sabemos dominar. La naturaleza pecaminosa, hermanos, que lucha contra cualquier intento de poner en sumisión la carne. La angustia del apóstol Pablo se ve con toda claridad en los versículos 14 al 21. Ahí va a ver usted una lucha, no con su vecino, no con su hermano, con él mismo. Con él mismo. Un momento en que se sentía perplejo, indeciso, confuso consigo mismo. Y allí lo dice el 15. Mire cómo está de confuso, indeciso. El 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Estaba confuso. ¿Por qué dice eso? Porque él, hermano, sabía que los deseos de la carne son dominantes. Si no, vaya conmigo a Gálatas 5:17. ¿Qué le dice? ¿Qué dice? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Ah, bien. Para que vea usted. (5:17) Gálatas.
Para que vea usted allí lo que él declara en este texto. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Por eso estaba indeciso. No entiendo lo que hago. No entendía porque los deseos de la carne eran más fuertes. Pero si le damos oportunidad al Espíritu Santo, Él es vencedor. Pero ahí está el problema. Ahí está el problema. Hermano, vamos a orar. No tengo tiempo. Hermano, vamos a ayunar. No tengo tiempo. ¿Dónde no vamos a estar débiles? Si un ayuno es escaso para nosotros. Una oración, oración del tirador. ¿Sí? Nosotros en la iglesia, por norma, nosotros oramos media hora antes de empezar el culto. Por norma. Martes, jueves y sábado. Media hora. Pero ¿qué hacen los hermanos? Hasta la hora que va a empezar el culto van llegando. Amén. Así se le va yendo el tiempo a la persona y dice, no, hombre, si no van a empezar el culto, orando están, dice. Están orando todavía. Y Jesús se enfrentó a sus discípulos. No habían podido hacer lo que Él los había mandado, sacar demonios. No pudimos, les dijo, está sencillo, y esto sale, les dijo, solo con oración y ayuno, y como no oraban. Igual, ¿verdad? Entonces la carne se hincha. Y ella agarra dominio en nosotros. Y estamos comiendo aquella chatarra y qué rico. Coca-Cola. Ya me vi. Y qué rico. Y uno, como es falto de sabiduría, empezando por el pastor que está predicando, fíjense que si usted o yo está tomando sopa caliente y uno le cae bien la gaseosa bien helada, y allí chocan los dos polos. Y uno siente sabroso, ¿verdad? Cuando se toma aquello y le cae en el estómago de heladito. Los que tienen su carro, cuando ve el carro en marcha, no le pueden echar agua helada. Fíjense que yo, pues, hablo mi experiencia. Yo trabajé mucho tiempo en la agricultura, grandes comunes de tierra, milpa, maicillos, arrozales, frijolares. Ese era mi trabajo. Y parte de la caficultura. Pero mi papá nos enseñó, allá en la agricultura, allá abajo, en lo caliente, el bote de agua no lo iba a poner a una sombra el viejito, lo ponía donde estaba el sol. Mire que sabe.
Ahí ponía el poco de agua, unas latas que se llevaban. Cuando uno iba a tomar agua, caliente estaba aquella. Y el cuerpo caliente, bien refrescaba el cuerpo. Tómese una taza de café usted a las 3 de la tarde. Al ratito usted está sacándole sudor. Amén. La naturaleza uno lo tiene que enseñar, hermanos. Por eso Pablo dice él estas cosas, dice. Porque lo que hago no entiendo, dice. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso. La carne, como es pecaminosa, en ella está el mal, en ella están los deseos. Y si no vea Gálatas, ¿cuántos frutos tiene la carne? 17. Oiga, 17 están en usted y 17 están en mí. ¿No cree que es dominante lo que tenemos? El espíritu solo son 9. Hay más en la carne. Por eso la carne y el espíritu se contradicen. Bien, pero bien, digamos adelante. Cuando creemos en Dios, oiga lo que hace. Cuando creemos en Dios, Dios se hace cargo. Por eso Dios, y no nosotros mismos, la insensatez lucha entre la vieja naturaleza y la nueva, y está en nosotros. Dios se ha hecho cargo de nosotros, pero verdad que no lo dejamos a ver. A veces lo sacamos y ocupamos el texto y decimos, he aquí, para evangelizar, yo estoy a la puerta. A otros se lo aplicamos y él está diciendo en mi puerta. Porque aquel que está allá afuera no le ha dado entrada todavía, usted ya le dio entrada. Pero nosotros lo aplicamos para el evangelismo, ¿verdad? El Señor está tocando su corazón, el mío está tocando en ese momento. Pero nosotros lo sacamos por nuestras propias concupiscencias. Y después que nuestras propias concupiscencias han seducido, ¿qué viene? El pecado. Y empieza el dedo. Se cayó el hermano porque el hermano nunca le dio la mano, nunca lo saludó. Pero el pecado está dentro de él. Y el inestable esfuerzo propio de la carne, hermano, versus el conflicto con lo que es el espíritu, hermano, demuestra que quienes son guiados por el espíritu son los únicos que obtienen victoria. Pero entre ratos que dejamos al espíritu que nos guíe, porque nosotros somos así revesados. Ayer fui a Plaza Mundo a cancelar unos recibos. Cuando iba el bus allá, le hice la parada, se fue, me dice mi niña, no lo llevó, me dijo. Ay, déjalo que vaya. Allí estuve esperando otra media hora para que llegara el otro. A ratitos venía, nos montamos. Adiós, como a la media cuadra estaba quedado el bus donde yo me quería montar. Pero aquí uno se pone enojado. Amén. Sabiendo que voy preciso.
Pero Dios ya sabe. Sí, amén. Así es. Dios ya sabe. Lo que pasa es que nosotros, hermanos, no dejamos que el Espíritu nos guíe. A Él lo bloqueamos, porque la carne es la más poderosa y es la más llorona. Ahora bien, vaya conmigo al 18, que Él le dice, versículo 18, ya cerró la Biblia, ¿no? Léalo. Romanos 7, 18. ¿Sí? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Y se lee el 17, ¿qué le dice? De manera que yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No mora en otro, en Él. No hay lugar de señalar. En uno mismo anda la araña. Porque así dice ahí el 17, dice así, ¿verdad? De manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¿Quién lo hace? Según el texto. No mora en el esposo, no mora en la esposa, sino que mora en mí. Allí tiene su casa. Allí tiene su guarida. Allí vive feliz el pecado. Allí lo contemplo yo. Ahí le doy la bienvenida. Ahí le doy posada. Pero si dejamos que el Espíritu nos guíe, lo saca. Sí, aleluya. 18. Y yo sé que en mí, oiga Pablo, no es poner en otro. Esto es, ¿en qué? En mi carne, oiga, en la de él, no en la suya ni en la mía. Esto es en mi carne. No el bien, porque el querer el bien está en mí. Pero no hacerlo, porque la carne no le gusta hacer el bien. Y mire qué sencillo. Ayudémosle al hermano. Así es Haragán. Ayudémosle a los hermanos, pobrecitos, mire dónde viven. ¿Para qué si ni agradecen? La carne no deja que hagamos el bien. Hay que tener cuidado, hermanos. Cuando usted se propone hacer algo, hágalo. Cuando yo me propongo hacer el bien, a veces ni platico con mi esposa ni con mis hijas. Cuando siento, le digo, ya hice el bien. Váyame. Pero si los ponemos a dialogar, bien va a salir una niña ahí de las millas, no lo haga papá. Nos va a hacer falta para ir a estudiar, nos va a hacer falta para ir allá a la universidad, nos va a hacer falta para al pasaje, porque uno solo con necesidades vive. Por eso no deja hacer el bien, porque nosotros solos, y si no, tal vez alguna vez le ha pasado. Hermano, ahí tiene un peso en la bolsa. Présteme $1, hermano, fíjese que no tengo para el pasaje. Ahí lo tiene, no tengo.
¿Por qué no se lo dio? Porque ese dólar los va a dar para la comida de sus hijos, dice. Pensamos en el bien de nosotros, pero en el bien del otro. 19. Leanlo allí. Versículo 19. Leanlo, no tengan miedo. No oigo. ¿Sí? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahí está. Oiga lo que dice Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Verdad que no hay lugar de señalar a otro aquí? En uno mismo está el mal, ¿verdad? Aquí se acababan de andar señalando a otro. Aquí hay que hacer los reos. Aquí no hay que echarle la culpa a otro. Si usted se cayó por su pecado. Si yo me caigo por mi pecado, no por otro. 20. Vaya conmigo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ay, tal detalle. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? El pecado. Estos textos son bien bonitos, estudiarlos, fíjate. Si acabaron las excusas no señalando a otro. Nadie se cae por otro, sino que se cae por su propia concupiscencia. 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahí está. Cada texto se va estrechando. Él solo se va estrechando. Porque allí dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal no está en el compañero, no está en el otro, el mal, dice, está en mí. El día que aceptemos nuestros errores, vamos a ser cristianos victoriosos. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice que ni el Hijo ni el Padre llevan su pecado. Cada uno llevará el de él. Cada uno. La iglesia, hermano, esto es común vivir de las iglesias. Pero como nunca han leído quizás Romanos 7, ¿no? Por eso es bueno que lo leamos, para que nos demos cuenta que el mal no está en otro, el mal está en mí. Sí. Y usted bien sabe, hermano, yo ya bien sé. Matarán las palabras. A mí pues, qué viejo fiero, me matarán esas palabras. Viejo mañoso, si no soy ladrón. ¿Para qué me van a andar dando yo a la gente? Ahora sí lo soy. Si me dicen viejo chambroso y no lo soy, ¿para qué voy a estar peleando yo? ¿Habrá necesidad de pelear? No, hombre. Hay quien me defiende. Sí, amén.
La Biblia dice que si un vaso de agua le das a este pequeñito, a mí me lo das. Si una ofensa le dicen a usted, una ofensa me dicen a mí, esa es para Dios. Y con Dios no se juega. Con Dios no se juega. 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Cada miembro, hermanos, desde que Adán falló, nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, entró en nosotros y esa es una lucha a diario, pero no en otro. La lucha es mía, porque todo lo que hay en mí, no en otro. Lo suyo es suyo, lo suyo es suyo, lo mío es mío. Pablo dijo estas palabras en el 24, miserable de mí, dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él mismo dice, concluyendo, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Con la mente le servimos a Dios, pero con la carne al pecado. Por eso debemos de vivir, hermanos, de continuo oyendo la voz de Dios. ¿Cómo la va a oír? Leyendo la Biblia. Porque mucha gente, allá sí habla Dios, dice, no, hombre, si Dios le quiere hablar, no. Si me ando con mi Biblia y me habla. Sí. Que soy aragán es otra cosa. Quiero que otro allá la lee. Ah, aquí sí habló Dios, dice. No, si en la casa tengo la Biblia, allí la voy a leer y ahí me va a hablar Dios. No hay pero que valga. El pecado está en usted. El pecado está en mí. Pero tenemos el Espíritu Santo. Que Él pelea por nosotros. Dios le bendiga. Aleluya.